Desde un lugar inhóspito, en las montañas y picos más elevados de la República de Texas, desde su búnker secreto, transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina y entretenimiento sagrado. Esto es Proyecto Jaor. Y aquí viene clase de Javer. Y ahora se hará escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Aló, aló, buena tarde, estamos otra semana más de regreso. Este es Proyecto Jaor y estamos como siempre, o como casi siempre, transmitiendo desde los picos y las montañas más altas del estado o de la República de Texas. Um, esta semana vamos a continuar con nuestro estudio de la porción semanal de Parashat HaShavua. Y es una porción muy rica. De hecho, esta porción es tan rica que cuenta con 72 mitzvot, con 72 mandamientos. Esta porción la encuentras en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 21. En adelante tenemos todo el capítulo 21, básicamente desde el verso 10 en adelante, capítulo 22, 23, 24, 25, es larga la porción. Y en toda esta porción encontramos un sinnúmero de mitzvot o mandamientos. Y que recuerda, la palabra mitzvot es una palabra muy poco entendida, mandamientos, o mitzvah, mandamiento, muy poco comprendida. La palabra mandamiento viene de la raíz mitzvah, que es la palabra mandamiento, que viene de su raíz tzav, que tzav significa conectar, unir, poner dos cosas en unión, ¿sí? Pegar, vaya, enchufar, podríamos decir, reconectar, ¿sí? Y esa es la idea de Dios, de Hashem, al darnos sus mitzvot, sus mandamientos. La idea es darnos sus mandamientos para que nosotros reconectemos o conectemos con Él. Ya qué belleza, ¿eh? Entonces, cuando vemos el mandamiento de esta perspectiva, entendemos al Creador en otra manera. No es un Dios que nos está dando un mandamiento por simplemente que es un Dios caprichoso, ¿verdad? Pero es un Dios que tiene el deseo de que nosotros reconectemos con Él a través de la observancia de los mandamientos. Esa es la idea. Y el capítulo 21 de esta porción que se llama Ki Tetzei, se lee de la siguiente forma. Voy a leer solamente una parte del verso. Y en la lengua sagrada dice Ki Tetzei lemilchama al oiveja, ¿sí? Que esta porción traducida a la lengua española dice: cuando salgas a la batalla o cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Vamos a pararse ahí. Porque el año pasado enseñé esta misma porción y algo de la idea de lo que enseñé el año pasado quiero transmitir hoy, pero en un enfoque distinto, una perspectiva distinta. Cuando salgas a la batalla, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. No voy a adentrar en el resto, como lo mencioné hace un momento, en relación a las mujeres cautivas, las mujeres que eran llevadas cautivas como parte del botín y eran básicamente violadas, eran maltratadas, ultrajadas y eran tratadas de una forma totalmente inhumana, indigna, animalesca, podríamos decir. Pero Dios establece aquí algo que era totalmente revolucionario, desconocido para las culturas antiguas. Y Dios establece aquí a través de Moshe Rabbeinu esta idea divina
de que la mujer merece un trato digno porque ella es parte de la creación divina y es parte de la misma imagen divina aquí en esta tierra. Entonces, lo que se establece en esta porción es el trato humano y digno a la mujer que se tomaba como una mujer cautiva en caso de invasión, en caso de guerra. ¿Sí? Y bueno, cuando las naciones escuchan esto, era algo impensable en aquellos tiempos. Estamos hablando de 3.500, 3.400, 3.500 años atrás. Era algo que definitivamente el mundo entero volteaba y veía a la nación de Israel y decían, pero ¿cómo es posible que esos agarren mujeres cautivas y no las violen como nosotros? ¿Verdad? Qué gente tan más tonta, podrían decir en aquel tiempo, ¿no? Eh, pero no era tontera, definitivamente. Eh, Era otra eh, forma de percibir la vida, otro nivel de entendimiento de cómo tratar a un cautivo, en este caso particular, a la mujer. Y, um, y la porción es muy interesante. Una vez más, son más de 72 mandamientos. ¿Sí? Um, y hay algo que me llama la atención entre tanto que hay que explorar en esta porción. Que la porción inicia Ki Tetsei. Ki Tetsei. Son dos palabras. Ki, que me sorprendí de encontrar algunas traducciones de la Biblia. Encontré una traducción en particular en inglés. Un par de traducciones en inglés que traducen si tú fueres a la guerra, if you go to war, okay, en inglés, if you go to war, si tú vas a la guerra. Encontré también un par de traducciones al español que traducen igual, si tú llegas a ir a la guerra o si tú vas a la guerra. Y, y me preocupa ese tipo de, o esa forma de traducción, porque no lleva la esencia de lo que realmente Dios nos está tratando de decir aquí en el pasaje. Porque la palabra aquí no quiere decir if en inglés, no quiere decir sí. ¿Sí? No, no dice, en hebreo dice, kitabo lemir hama. ¿Sí? No dice, si tú vas a la guerra. Ki en hebreo se traduce, lo más correcto es traducirla como cuando. ¿Sí? Entonces, ki tetsei lemir hama significa cuando tú vayas a la guerra. ¿Ya? Entonces, todo cambia, porque si tú traduces, si tú vas a la guerra, básicamente lo que estás entendiendo es que la guerra es algo que puede ser alternativo, ¿sí? No es algo que de lo cual tú tienes que estar preparado, porque pues si algún día vas a la guerra, ¿no? No es algo que va a ser necesario para prepararte, porque bueno, es algo inclusive opcional. Si tú vas a la guerra. Mala traducción. ¿Sí? Correcto. Kitetsei lemirjama. Cuando tú vayas a la guerra, cambia todo. Entonces, cuando leemos correctamente cuando tú vayas a la guerra, lo que se entiende, se implica básicamente es que ya estamos en una guerra. ¿Sí? No es si tú vas a la guerra, es cuando tú vayas a la guerra. Por implicación se entiende que ya estamos entonces envueltos en una guerra. Y lo cierto es, y lo interesante es, que cuando nuestra alma pensante, nuestra energía vital de vida
vital de vida. Estoy dando un pleonasmo, ¿verdad? Nuestra energía vital, esta energía inteligente que llamamos Neshama, o que es el alma pensante, que puede ser una palabra que se puede emplear inclusive como sinónimo de espíritu, el espíritu de vida, ¿sí? Cuando la Neshama o el alma, esta alma inteligente, desciende a la tierra y toma este estuche de barro, al cual llamamos cuerpo físico, venimos... aquí hay un misterio, porque bueno, según algunos de nuestros sabios hablan y dicen que ya venimos con una idea de lo que vamos a hacer aquí en la tierra, nuestra misión. Se nos dice, en la tradición judía se dice que hay un ángel que se ha asignado en el vientre de nuestra madre, quien nos forma, nos educa y, como podríamos decir, a manera de película, nos pasa el orden de los sucesos y los eventos que vamos a vivir, que vamos a nosotros e inclusive tomar parte, y la misión a la cual hemos sido enviados, ¿sí? Todo está ya dicho y hecho, no porque Dios nos ha predestinado en el sentido de que Él va a hacer que nosotros vivamos lo que Él, en una forma como los dioses paganos, ¿no? Una forma caprichosa, ha destinado para nosotros, sino que Él de antemano sabe y conoce el fin desde el principio, y entonces de esa forma Él se adelanta al evento, a los hechos, y Él en su eterno conocimiento, en su eterno poder, Él sabe de antemano en qué vamos a terminar nosotros en este mundo, ¿sí? Cómo vamos a salir de este mundo. Entonces, en ese sentido, Dios sabe el principio, el fin desde el principio, y según esta tradición judía, no está en la Torá, no están los profetas, pero de hecho hay algunos pasajes que pueden aportar a alguna esencia de esta idea y pueden apoyar este argumento de que Dios asigna un ángel y que el ángel nos muestra todo lo que va a ser nuestra vida, nuestra misión, y de alguna manera el embrión o el feto o la criatura en el vientre tiene algún estado o algún nivel de conciencia que obviamente no es el mismo que nosotros tenemos ya como seres independientes del vientre de nuestra madre y como seres ya adultos, crecidos, maduros. Ese estado de conciencia se empieza a desarrollar después del parto, después de que nosotros nacemos. Pero de alguna forma hay un conocimiento que nosotros no comprendemos, que esa criatura en el vientre comprende, que trae una misión que cumplir y que llevar a cabo en este mundo. Entonces, cuando entramos a este mundo, y nuestro nivel de conciencia empieza ahora en un cuerpo, ¿sí?, ya independiente, empieza a crecer, a madurar y empieza a obtener información, y toda esta información que entra a través del cerebro empieza de alguna manera a socavar, o empieza a hacer que ese estado de conciencia que teníamos en el vientre empiece a menguar. Y como ese estado de conciencia es muy diferente al que estamos desarrollando ahora en un cuerpo independiente de la madre, creciendo y madurando, entonces no es compatible el uno con el otro, ¿sí? ¿Y qué sucede? Bueno, que se nos olvida la misión. Se nos olvida la misión que venimos a cumplir aquí en la tierra, y empezamos a crear otro estado de conciencia, otro estado mental, donde todo ahora es filtrado por el cerebro. Y recuerden, el cerebro no es el alma opera a través del cerebro.
Y es por eso que el cerebro, se nos dice hoy día, que contiene una energía. Cada pensamiento produce chispa, produce energía, literalmente energía. Entonces, ¿qué hace que esta energía se pueda observar hoy día en laboratorios? ¿De dónde proviene esa energía? Es esta energía inteligente, es este alma pensante, es el alma. Sí, es el alma del ser humano, de la esencia nuestra. Sí. Entonces, se nos olvida a qué venimos, se nos olvida esta misión, ¿ok? Y hay algo que también pasamos desapercibido, que a manera de que vamos creciendo, nosotros se nos olvida uno de los mensajes principales que, según esa tradición judía, el ángel nos enseñó en el vientre, ¿ok? Que venimos a una guerra. Dejamos el cielo, venimos, déjame usar esa expresión, el cielo, ¿ok? O dejamos la presencia divina y descendemos a este mundo bajo e inferior, tomamos un cuerpo y se nos olvida que venimos a una guerra. Llegamos a este mundo llorando, crecemos llorando, nos casamos llorando, trabajamos 20, 30, 40 años llorando y morimos llorando. Venimos a una guerra y debido a que hemos perdido contacto con esa conciencia o con ese nivel de conciencia o de entendimiento que posiblemente tuvimos en el vientre de nuestra madre, pasamos desapercibido que esta guerra la vivimos o esta prueba, vaya, en las cuestiones de la vida diaria, en las cuestiones domésticas, en las cuestiones de el ir y venir al mercado, en las cuestiones de ir a la escuela, en las cuestiones del trabajo, de la labor. Y se nos crea la idea o se nos crea otro estado de conciencia que la espiritualidad la podemos encontrar únicamente yendo a un templo, a una sinagoga, a una iglesia, a una shrine, o en fin. Se nos incrusta la idea de que tiene que ser un lugar geográfico, un salón, un edificio, en fin, donde hay ciertos ornamentos, donde hay ciertas cosas que hay que tocar, besar, etc. Cuando la espiritualidad trasciende lo geográfico, trasciende lo físico, trasciende lo tridimensional, y muy poco tiene que ver realmente con lo geográfico. Lo geográfico es importante, pero la geografía pertenece a este mundo y el alma no pertenece a este mundo. ¿Sí? Entonces, la cuestión del alma trasciende a todo lo que puede ser un templo, una capilla, un salón, un recinto religioso, vaya, o espiritual. Y pensamos que de encontrar a Dios, bueno, se requiere un templo. Y no es así. Quizá todas esas cosas sean dignas de considerarse, sean hasta cierto punto, podríamos decir, necesarias en ciertos eventos, en ciertos ritos o ceremonias, pero no son fundamentalmente la esencia de la espiritualidad. La espiritualidad la encontramos en la vida diaria, mientras cocinas, mientras te lavas los dientes, mientras te aseas, mientras le das un beso a tu esposa, a tus hijos, mientras caminas por la calle, mientras observas la creación, mientras saludas al mendigo de la calle, mientras sientes compasión por la prostituta, mientras haces algo por el dolor ajeno, por aliviar el dolor ajeno. ¿Ya? Es donde se encuentra la esencia de la espiritualidad, en las cosas de la vida diaria. ¿Ya?
Pero también en las cosas de la vida diaria encontramos el otro paralelo, el cual es esta guerra diaria que luchamos. Hay una lucha diariamente y este punto es muy complicado de entender porque la tendencia del ser humano es pensar que hemos venido a este mundo con el derecho innato de ser felices. Y eso es un error garrafal. Porque, como le he mencionado anteriormente, a este mundo no fuimos enviados a ser felices. A este mundo fuimos enviados a ser responsables, a ser conscientes y a permanecer despiertos de que hemos venido a un mundo donde confrontamos y somos confrontados por una guerra diaria, una lucha diaria, una batalla diaria, que no tiene tregua, que no tiene descanso, y donde el enemigo número uno, paradójicamente, está dentro de mí. Sea que pueda ser mi cerebro, influenciado por el prejuicio de la sociedad, presunciones, patrones de pensamiento, la lógica humanista, en fin, puede ser el enemigo interno, el ego, ¿ya? El ego con su egoísmo, su narcisismo, su egotismo, su egocentrismo, ¿sí? Y aunado a esto, como por si fuera poco, vaya, tenemos este mecanismo que de alguna forma fue activado desde la caída de nuestros padres, que es lo que llamamos como Yetzer Hara, que es la mala inclinación. Le llamamos mala inclinación, Yetzer Hara. Pues realmente Yetzer Hara no quiere decir mala inclinación. Yetzer Hara viene de la palabra Yatzar, y la primera vez que aparece la palabra Yatzar es en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, donde habla de la creación del hombre. Dios barra al hombre, el espíritu del hombre, barra, lo creó, pero el cuerpo humano no fue barra por Dios, sino que fue Yatzar, fue creado en el sentido de que fue formado, ¿sí?, del polvo de la tierra. So, la creación del espíritu es una, la formación del cuerpo humano es otra. ¿Ya? Entonces, Yatzar significa crear. Crear con material ya preexistente, como el polvo de la tierra. ¿Sí? So, entonces, este concepto Yetzer Hara, mala inclinación, realmente no significa mala inclinación. Significa crear Ra. Ra en hebreo es lo malo. Y malo en hebreo, Ra, significa lo que no funciona, lo que no es benéfico, lo que no sirve para mi propio beneficio. ¿Sí? En pocas palabras, entonces, Yetzer Hara no solamente es la mala inclinación nuestra que constantemente nos incita a hacer lo malo, vaya, pero literalmente significa crear todo aquello que no funcione para mi propio beneficio y el beneficio de mi prójimo. Literalmente, Yetzer Hara lo que significa tener ese poder y esa habilidad para crear lo malo. ¿Ya? Entonces tenemos no tan solamente estos tres enemigos dentro de uno, ¿okay? El cerebro, que el cerebro está de nuestro lado, pero también nos traiciona dependiendo de la información que suministremos al cerebro. Si es una información humanista, eventualmente cualquier torre que pensemos construir, Hashem la va a tumbar. No vamos a llegar al cielo. ¿Sí? Tenemos el ego y tenemos el Yetzer Hara. Pero también luchamos otro tipo de guerra, otro tipo de batalla. No solamente la guerra interna al ser enviados a este mundo. Luchamos una guerra contra esta cosa, o este ser, o este ente, el cual llamamos Satán. Esta fuerza oscura. Luchamos contra fuerzas espirituales, energías espirituales, que también son, o que también poseen cierto grado de inteligencia. ¿Ya? Fuerzas espirituales de maldad.
en las regiones celestes, o sea, es algo externo a nosotros. Y aunado a todo esto, a toda esta guerra y toda esta batalla, también tenemos la guerra ahora con la sociedad, con lo que es el aspecto humanista, lo que es el aspecto del ser humano, despegado de la influencia divina. ¿Sí? Y bueno, hoy día tenemos todo lo que muchos de nosotros sabemos, el sistema educacional, por ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos toda la basura y toda la perversión sexual que a los niños se les está enseñando, están siendo expuestos a todo ese tipo de basura, para crear una generación no solamente manipulable, controlable, pero también una generación perversa, una generación que pueda morir antes, claro, porque bueno, después de todo sabemos qué conlleva la perversión sexual, eh, enfermedades sexuales transmitidas, y, y luchamos con todo básicamente. Es una guerra sin tregua. Venimos a este mundo a luchar, entonces ese estado de conciencia la mayoría de las personas no lo tienen. Lo han perdido. ¿Cómo puedes pensar que la sociedad moderna tiene una conciencia cuando los mismos padres, y muchos de ellos creyentes, continúan enviando a sus hijos a las escuelas públicas para ser adoctrinados por toda esta basura? ¿Cómo puedes tú pensar que estas personas tienen conciencia? La perdieron. Conciencia en hebreo se dice matzpun, que proviene de la raíz tzpun. Tzpun en hebreo significa norte. Toda brújula, compás, le llamamos en inglés, compass, eh, apunta al norte siempre. Sí. Lo que guiaba a los antiguos a través de los desiertos era precisamente la estrella del norte que veían en el cielo, y por eso viajaban de noche, porque esa era la forma en que ellos podían llegar a su destino. Sí. Entonces, la palabra conciencia, matzpun, proviene de la palabra tzpun, que significa norte. La sociedad moderna ha perdido no solo el norte, pero ha perdido el matzpun, la conciencia. La conciencia es nuestra brújula, es nuestra guía. Si no hay matzpun, si no hay conciencia, ¿qué queda en la sociedad? Queda una sociedad totalmente desprotegida, dormida, sin conciencia, y cuando la conciencia se pierde, estás a un paso de llegar tan cerca al nivel de otro tipo de vida que es más inferior a la vida humana, la cual es la vida del animal. Porque solamente una persona sin conciencia y cercano a la naturaleza animalesca puede estar contenta y feliz con enviar a sus hijos a las escuelas públicas, sabiendo que a la vuelta de un año los van a poner en su contra y los van a convertir en niños perversos sexuales, en niños con ideales socialistas, comunistas, en niños sin conciencia. Creo que si un perro tuviera un poquito de conciencia, jamás haría eso con sus perritos. El ser humano lo está haciendo. Entonces, vivimos en una sociedad donde todo va dirigido en contra de los hijos de la luz, en contra de los hijos de Dios. Para donde quiera que voltees, ya no hay un lugar seguro donde tus hijos puedan ir, donde uno como esposo pueda llegar a la esposa, en fin, porque todo está siendo sumergido en un mundo sin conciencia. Un mundo sin conciencia donde, bueno, no hay conciencia de que estamos en una guerra diaria y vinimos a este mundo a pelear una guerra. Entonces,
me llama mucho la atención la palabra guerra o batalla, que es traducida al español en la Biblia, o war en inglés. Y es la palabra milhama. El texto dice, Ki tetzei le milhama. Sí. Cuando vayas a la guerra. Le milhama. En la palabra le milhama, que quiere decir a la guerra, o se puede traducir de esa forma, a la guerra, le milhama. Hay una palabra hebrea que está incrustada en esta palabra, le milhama, o la palabra guerra, que es milhama. ¿Okay? E interesantemente está incrustada en esta palabra y es el centro de la misma palabra. Aquellos que leen un poco de hebreo pueden darse cuenta cuál es. Es fácil reconocerla. So, milhama, que quiere decir guerra, que aquí, bueno, es puesta con el sufijo de la letra lamed, le milhama, kitetzei le milhama, cuando tú vayas a la guerra, contiene la palabra lechem. Si ves la palabra milhama, milhama, lechem. La palabra lechem es parte de la palabra milhama. Interesantemente, es parte de la misma familia de la palabra guerra. Lechem. ¿Qué es lechem? Lechem quiere decir en hebreo pan. ¿Sí? Wow, más interesante todavía. Entonces, la palabra guerra está íntimamente o intrínsecamente relacionada con la palabra pan o alimento, vaya. ¿Sí? Y si tú te pones a pensar, todo lo que nosotros hacemos en la vida, ya sea por cuestiones, por ejemplo, ¿cuál es la meta de esforzarte tanto en el trabajo? ¿Llegar a comprar un auto del año? Bueno, posiblemente. Comprar ropa, no sé, de alguna marca reconocible, caer en el engaño y en la trampa de, porque esta camisa es Nike, bueno, $200, pero esta camisa que es marca Patito, ¿ya? Que es la misma camisa, pagas $10, ¿no? Entonces, no, pues tengo que comprar la marca Nike porque la marca Patito